Bueno, saludos. Estamos aquí en otro capítulo más del podcast de MDR y vamos a tener una conversación para edificación de ustedes. Amén. En esta noche vamos a estar tratando un tema muy interesante, muy chévere, que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes, y vamos a extender este tema en varios capítulos, ¿verdad? En varios podcasts. Amén. Sí. Esta noche me acompaña mi hermano Claudio y mi hermano Carlito, y el tema del cual vamos a estar hablando es de la ansiedad. Acuérdense seguirnos en todas las redes sociales, de compartir nuestro contenido. Este año, en estas navidades nos tomamos una pequeña pausa, pero venimos con nueva fuerza, venimos a traer mucho más contenido, muchos más temas interesantes que yo sé que van a ser del agrado y van a ser de bendición para todos ustedes. Amén. Sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema de hoy. Claudio, ¿qué es la ansiedad? Bueno, yo como ansiedad conozco que es una emoción normal de miedo, temor a la inquietud ante una amenaza. O sea, es como cuando tú quieres lograr hacer algo, pero a la vez te da temor porque no te considera que no estás suficientemente preparado para alcanzar lo que quieres lograr. Pero tú hiciste trampa ahí, tú sacaste un diccionario, tú sacaste un significado bien elaborado ahí. Tengo que buscarlo en el diccionario porque no me lo puedo grabar. Okay. Explícamelo en buen dominicano, ¿qué es ansiedad? Ansiedad es como cuando tú tienes cuando tú estás por hacer muchas cosas a la vez, pero tu tiempo y tu capacidad tú entiendes que no te dan. Entonces tú te sientes ansioso porque quieres terminar a tiempo, quieres hacer esto, quieres hacer aquello, quieres limpiar la casa, quieres limpiar el patio y así sucesivamente. Para mí eso es lo que entiendo como ansiedad. Entonces te da temor a comenzar algo porque crees que no lo va a terminar. Carlito, ¿y tú qué tú crees para ti que es la ansiedad? Bueno, es un término que está, yo diría, de moda. Es un término como sombrilla, ¿verdad? Que le hemos puesto precisamente como estaba diciendo Claudio, al miedo. Y es más fácil decir que tengo ansiedad que decir que tengo miedo. La sociedad ya ha cambiado la terminología de lo que es miedo por ansiedad, porque cuando tú le pones el título de ansiedad a un miedo que tú tienes, ya deja de ser tu culpa. Ya deja de ser algo que tú tienes control, sino que es ahora culpa de la ansiedad. Es que yo sufro de ansiedad. Pero si tú fueses a ver la ansiedad como lo que es, simplemente un miedo, entonces tú puedes trabajar con eso, ¿verdad? Tú puedes determinar que es que yo le tengo miedo a hacer esta actividad, yo tengo miedo de realizar este tipo de trabajo, yo tengo miedo de ir para allá. Y entonces una vez tú lo puedes nombrar, entonces tú puedes trabajarlo. Mas sin embargo, mientras tú sigas poniéndole ese título de ansiedad, es algo abstracto, es algo que tú no puedes remediar porque está fuera de tu alcance, está fuera de tus manos. Entonces, ahí es que viene, ¿verdad? Las medicinas, los tratamientos, la psicología, y no es que estamos diciendo que nada de eso sea malo. Hay situaciones y hay personas, ¿verdad?, que en su debido tiempo, momento, necesitan acudir a esos métodos. Pero muchas veces son simplemente miedos que no han sido trabajados. Yo trabajo en el campo de la salud, ¿verdad? Y viéndonos por esa línea, esto es un término que no se usaba antes. Ahora la ansiedad es una enfermedad que es un diagnóstico que te da el doctor, tú sufres de ansiedad. Correcto. Y te ponen ese sello porque pues tú estás enseñando cierto, se me olvidó cómo decirlo en español, behaviors, exacto, comportamiento. Entonces, antes no se escuchaba, pues si una persona ansiosa, pues la catalana, este es nervioso, este es nervioso, este es así. Pero ahora, pues con los adelantos y con los estudios y con el crecimiento de la ciencia, hay medicamentos que son clasificados como ansiolíticos. Entonces hay una sombrilla de medicamentos que te dan, depende del nivel de ansiedad que tú sufras,
y qué síntomas tú presentes, el médico te trata con ¿verdad? Es algo bien interesante como yo entiendo que vivimos también en un tren de vida tan ajetreado que esto ha hecho que la ansiedad nos afecte a todos, porque la ansiedad es algo que nos afecta a todos. Y es una emoción natural, es una emoción normal que por la cual puede pasar cualquier persona en momentos tensos, en momentos difíciles, en momentos tristes, ¿verdad? Ante la pérdida tal vez de un familiar, ante una situación difícil que uno está atravesando. Lo triste del caso es que en vez de nosotros aprender a trabajar con esas emociones para poder sobrellevar esa situación, es más fácil ahora simplemente tomarse una pastilla, ¿verdad? Y entonces remediar la ansiedad de esa manera. Y así dejamos de sentir. Pero lo que pasa también es que cuando tú te tomas una pastilla para dejar de sentir esa ansiedad, también tú no sabes qué otras cosas de tu vida tú estás apagando, qué otras emociones, entonces tú también estás reduciendo. La persona entonces llega a no sentir miedo, no, llega a no sentir ansiedad, pero también puede llegar a no sentir alegría, a no sentir deseo de vivir, porque todo está cayendo bajo ese mismo efecto. Claro. Y no estamos diciendo que tomar medicamentos es malo. ¿No? Quiero hacer un disclaimer, ¿verdad? Claro. Si usted está sufriendo de ansiedad, si usted está teniendo pensamientos, busque ayuda, hable con alguien. Ese es el primer paso que uno tiene que dar, hablarlo. No puede encerrar estos miedos, estas ansiedades, ¿verdad? Si usted está tomando y está tratando su ansiedad con su doctor, eso está muy bien. Definitivamente. Lo que queremos ver en este podcast es que hay un punto de vista diferente desde la Biblia, ¿verdad? Porque Jesús dijo, en el mundo te diré aflicción. En el mundo, lo que traducido al presente sería, en el mundo tendréis ansiedad, en el mundo tendréis ataques de pánico, en el mundo vas a tener problemas, situaciones, miedo. Como dice el dominicano, vas a tener tollo, vas a estar en olla, pero tranquilo que yo he vencido. Claro. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tiene que ver la ansiedad con la fobia? O se puede mezclar la ansiedad y la fobia en un momento, porque yo escucho de personas que tienen temor de hacer cosas, ¿verdad? La fobia ya viene siendo, yo creo que un miedo específico. O un miedo extremo. Sí. El miedo extremo a algo y específico a sí. Algo. ¿A qué tú le tienes miedo? ¿A la cucaracha? Yo le tengo fobia, se puede decir fobia, a los ratones, porque tuve una mala experiencia cuando era pequeño de que amanecí con un ratón en el pecho allá en Puerto Rico. Wow. Pues se veían a veces ratones, se metían a veces en las casas. Esa era una ratona. Y era grande. Yo sentí algo en el pecho mientras dormía y empecé a tocar así. Wow. Y cuando sentí algo ahí en el pecho, que abrí los ojos, me estaba mirando. Inmediatamente pues le dije, y después de eso como que quedé, no sé, como traumatizado con los ratones. Pero yo quiero decir algo de eso, pero me prendiste algún brillo con algo que dijiste. La mayoría de las ansiedades comienzan con una experiencia. Hay una experiencia que nos marca, que desde esa experiencia, esa experiencia que tenemos mala o desagradable, nace esa ansiedad y ese miedo. A mi esposa le pasó similarmente con una cucaracha. Dice que cuando ella niña se estaba poniendo un pantalón y ella sentía algo subiéndole por la pierna, y cuando se quitó el pantalón era una cucaracha. Y desde esa vez ella no puede ver una cucaracha ni así en pie porque, le da un miedo terrible y sí, es real, no. Es real. Sí, porque fíjate, eso es hablando de los insectos o de los animalitos que pueden aparecer. Yo recuerdo en una ocasión con un perro. Yo tuve una situación con un perro y yo le tenía mucho temor. Yo respetaba mucho los perros. Y como que cada vez que se me acercaba un perro, en mi país es diferente, los perros de aquí son más educados, los de allá son mal educados. Yo recuerdo que un perro no me llegó a morder, pero sí me agarró el pantalón y me lo desfifarró. Yo estaba jovencito, ya no era niño, ya adolescente ya. Y de ahí en adelante yo no podía ver un perro que trataba de esconderme. Entonces,
Aprendí porque comencé a conocer el temor, el miedo, porque una de las cosas para tú sobreatacar la ansiedad es conocerla. O sea, conocer por qué tú estás ansioso, a qué le temes, lo que te está pasando. Y he aprendido a convivir con ellos. Ujú. O sea, he aprendido ya que yo sé que no me van a hacer el daño pero sí, todos tenemos un momento en el que una mala experiencia, como él dijo, y nos causa ansiedad. Pero es como dijiste ahora mismo que pudiste reconocer qué era tu miedo, cuál era tu Sí. temor, y entonces pues una vez tú lo identificas, entonces tú puedes Puedes empezar a trabajar. trabajar. Si tú quisieras tratar de algún día, ¿verdad?, vencer ese miedo, esa fobia que tú le tienes, pues tal vez tú ya empezarías a tomar algunos pasos para tú poder tratar de vencer ese miedo. Hay ansiedades que son extremas. Claro. O sea, cuando una ansiedad se va más allá, le llamamos extremismo, ya cuando pasa a ser más profunda, ¿verdad? O sea, ya cuando tú no quieres cambiar o no sé cómo funcionaría en el término medicinal. Yo entiendo cuando la ansiedad es continua, que tú tienes un pensamiento en algo todo el tiempo, y tu mente no descansa. Sí, eso es cuando se exacerba tu ansiedad en ti, ya sea por alguna preocupación, ya sea por pagos que tienes que hacer, porque los biles están atrás, ya sea por una enfermedad, ya sea por algún problema de matrimonio. Algo que constantemente te esté causando esa ansiedad, ese pensamiento que tú no puedes separar tu vida normal, tu vida funcional de diario, y cuando ese pensamiento te interrumpe el día, te afecta en tu labor diaria, pues ya hay problemas, ya hay que hacer una pausa, analizar, saber qué es lo que está pasando. De hecho, hay ansiedades tan persistentes que causan ataques de pánico. Uh-huh. Que ya entonces los ataques de pánico, eso es algo muy real, es algo que la gente no puede controlar, es algo serio. A mí en lo personal, yo no he experimentado esto, pero sí he estado cerca de personas que lo han experimentado, he tenido pacientes que lo han experimentado y ellos describen la sensación de un ataque de pánico como que la muerte es inminente. ¿Sabes? Imagínate el tipo de miedo que tu mente debe estar experimentando, que tú estás pensando que te vas a caer muerto en los pros, ¿sabes? Inmediatamente, que te va a dar un ataque al corazón. Y eso va acompañado lo triste es que va acompañado de síntomas, que tu mente es tan poderosa en ese momento que te sube el pulso, te da dolor de pecho, te da dificultad para respirar, te sube la presión, ¿sabes? O sea, tiene varios síntomas. Te da síntomas que tú puedes medir físicamente, o sea, tú puedes tomar la presión, tomar el pulso, está acelerado, la respiración. Entonces la persona, hay un descontrol en la mente en ese momento que está causando a lo mejor un exceso de dopamina en tu corazón, por eso te subió el pulso. Pues, a ver, hay cosas que pasan en términos médicos que la ciencia lo explica como ataques de ansiedad. Claro, la ciencia siempre le va a buscar un nombre y una explicación, ¿verdad? Hay muchas de estas ansiedades que son espirituales, que son causadas por cosas que tú y yo sabemos, ¿verdad? Que conocemos de la Biblia, que llevamos un tiempo viviendo una vida según lo que nos dice, o sea, que conocemos del Señor, conocemos que hay una dimensión espiritual que aunque no la vemos está allá y somos afectados por eso. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades en los cielos. Así es. Amén. Y lamentablemente sí, a veces esas potestades están trabajando dentro de las personas, causándole depresión, causándole ansiedades, causando descontrol emocional, y entonces sí, ellos como no encuentran, ¿verdad?, solución, no saben a quién acudir, pues entonces lo natural, ¿verdad?, es que uno acuda, ¿verdad?, a la ciencia, a los doctores, para tratar de buscar una razón, una explicación y un tratamiento. Y el enemigo es astuto, perdona que te... Sí. El enemigo es astuto porque el enemigo utiliza... Él no te va a querer atacar esto poquito a poco. Él te va a bombardear con las noticias. Claro. Él te va a bombardear cuando tú ves el teléfono en las redes, te van a aparecer cosas que van a poquito a poco a causar esa ansiedad, ese miedo. Mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando allá. Entonces,
uno en su subconsciente, uno en un momento no lo entiende, pero en el subconsciente uno se queda con eso que viste, esa noticia, y eso poco a poco en muchas personas crea este tipo de ansiedad y hay gente que constantemente viven en miedo, en que yo no quiero guiar porque puedo tener un accidente y puedo chocar, y yo no quiero hacer esto porque me va a pasar esto. Entonces vivimos en ese constante y entonces vemos que son maquinaciones de este mundo, tú sabes, y la Biblia dice que no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Hay que tener bien consciente eso. ¿Qué iba a decir? Es sobre el mismo, en esa misma línea, sobre es pecado, la ansiedad es un pecado, o sea, un cristiano puede sentir ansiedad o sería pecado. Yo no entiendo que sea pecado porque es simplemente una emoción, claro, que nosotros como seres humanos experimentamos, pero Dios no quiere que nosotros estemos en ansiedad. Fíjate que una de las frases más repetidas en la Biblia es no temas. No temas. No temas. Creo, según dice la internet, ¿verdad? Las personas que se han podido sentar y contarlas todas, hay 365 ocasiones donde la Biblia menciona no temas, lo cual nos hace entender que por lo menos una vez al día el Señor nos recuerda, una vez de cada día del año, el Señor nos recuerda que no temas, que no tengas miedo, que no sientas ansiedad, que no te afanes, ¿verdad? Porque las situaciones de la vida nos pueden producir esa ansiedad, nos pueden producir afán, pero tenemos que recordar que el Señor nos dice, no temas. Echa todas tus cargas y ansiedades sobre mí, yo te haré descansar. No temas ni desmayes, que desmayar es... Tú puedes llegar al punto de desmayar por la ansiedad, ¿entiendes? Entonces, eso me dice a mí que esto no es de ahora, la ansiedad siempre ha existido, el temor en la vida del hombre siempre ha existido. Pero qué bueno, ¿verdad? Que el Señor nos recuerda eso, que no temas. Claro que sí. No temas. Y no es solamente un recuerdo, es un mandato. ¿Y nosotros como cristianos podemos llegar a experimentar ansiedad? Oh, claro. Sí, yo creo que por eso pregunté que si es pecado, porque muchos no, yo sé que muchos se identifican con ese tema. Yo creo que con este tema de la ansiedad. Todos los personajes de los que nos habla la Biblia, todos experimentaron ansiedad. ¿Tú no crees que Jonás no tuvo miedo 3 días, ¿verdad? En la ballena. 3 días. ¿Tú no crees que, el rey David, ese hombre estuvo al borde de la muerte? Y Saúl persiguiéndolo constantemente para matarlo. Jesucristo mismo, la Biblia relata que cuando estaba en el monte de Getsemaní la noche antes, orando, dice que el sudor caía como gotas de sudor. Y científicamente, como gotas de sangre. Está bien. Te dije que lea la Biblia. Arrecia. Entonces, científicamente eso está probado que ha pasado. El ser humano puede experimentar un nivel de estrés, de ansiedad que cause esto. Esto ha pasado. Y tenía que ser un nivel bien elevado. Un nivel bien elevado. Imagínate. O sea, la ansiedad comienza como ansiedad, ¿verdad? Después funciona como, se lleva al estrés y después a lo que llamamos, se me fue esa palabra, pero bien. Después del estrés viene la depresión. Entonces la ansiedad comienza con la ansiedad, me imagino. Porque tú acabaste de decir ahora. Comienza con el estrés. Con el estrés primero. El estrés sí es como... Es más sencillo que la ansiedad. Sí, porque el estrés es un episodio, de la manera que yo lo veo. Okay. Yo puedo tener un día estresante en el trabajo. Y si yo no sé manejarlo, ese estrés se monta conmigo en el carro y me lo llevé para mi casa. Y entonces... allá le salí con 4 cosas a los nenes, a mi esposa, porque llegué estresado del trabajo. Entonces, el estrés que me traje del trabajo se acumuló en mi casa. Entonces, ya no tan solo no tengo paz en casa, vuelvo al trabajo con estrés, porque en casa también tengo un tollo. Escuchen, mujeres. Entonces, todo comienza con el estrés. Hay momentos que son estresantes en la vida de la persona, ¿verdad? Esa es mi opinión, así que yo lo veo. Sí. Entonces... hay veces que, ¿cómo es la palabra? A veces que inconscientemente vivimos en ese estrés que se convierte en ansiedad, que es como que
en este miedo de que no voy a llegar a tiempo, no me va a dar tiempo, no voy a pagar esto, no, tú sabes, y entonces pues ya ahí se convierte como un estilo de vida. Entonces cuando se convierte en un estilo de vida, esto se va acumulando y el estrés no es bueno, el estrés no es saludable. Científicamente en tu cuerpo tú acumulas cosas, el cortisol, hay cosas, por ejemplo, yo estuve viendo videos de cómo bajar de peso y los médicos decían que cuando los niveles de estrés en tu cuerpo tú acumulas cortisol y el cortisol no permite que tú bajes de peso, que tú tienes que descansar, que tú tienes que alimentarte bien, que tú tienes que vivir una vida, hacer ejercicio, porque hay cosas que te ayudan a liberar el estrés, el ejercicio, tal vez algún hobby que tú practicas, hay cosas que te ayudan, ¿verdad? A liberar el estrés. Exacto. Pero nosotros sabemos como cristianos que la mejor manera de liberar el estrés es entregar las cargas al Señor. Mira, hacer una pausa, saliste de ese turno estresante, saliste de ese turno bien malo que tuviste en el trabajo y te montaste en el carro y dijiste, Señor, gracias, fue un día duro, fue un día difícil, pero tú me diste las fuerzas para terminar el día, tú me diste la sabiduría para yo sobrellevar las situaciones, me pusiste en gracia y aprender a ser agradecido que dentro de una manera u otra, pues fue un mal turno, tienes trabajo, tienes una manera de traer pan a tu casa, ¿sabes? Y es buscar la manera de ver lo positivo dentro de lo negativo, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las maneras que podemos, y siempre pues nosotros somos cristianos, siempre hay que espiritualizar las cosas porque somos espíritu, ¿verdad? Tenemos que orar y siempre el Señor tiene que estar presente en lo más mínimo. Aunque parezca absurdo, el Señor siempre tiene que estar presente. ¿Sabes que el pastor habla mucho de el asunto de los ministerios? Hay muchos ministerios que se estresan, hay muchos pastores. Oh, sí. Hay muchos pastores que se cargan. Se cargan y esto se le puede convertir en un estrés. Yo he escuchado testimonios de pastores y de otros ministerios que han perdido hasta su matrimonio, porque la carga que llevan de la congregación o lo que se dejan llenar, su cargar de tanta responsabilidad, porque ser pastor no es para todo el mundo, no, claro que pero no. Muchos pastores, incluso he escuchado testimonios que han perdido su pareja y han perdido hasta ciertos hijos, se le han ido de la casa y se le han caído de la mano por la razón de que se cargan mucho y no toman un tiempo para la familia, un tiempo para compartir, que yo creo que eso tiene que ver con lo que tú dices. Claro. Se cargan mucho y no pueden abarcar la congregación, la familia, los hijos y a veces hasta los demás familiares. Hay que aprender a tener un balance en la vida, claro. No todo puede ser trabajo, claro. No todo puede ser iglesia, sí. Porque cuando tú le prestas toda tu atención a una sola área de tu vida, las demás se van a descuidar. En cierta manera hay que tener un balance y no es fácil porque cuando tú eres pastor, tú tienes un ministerio y tú eres empático hacia tu congregación y, por ejemplo, tú estás teniendo problemas fuertes, problemas, tú sabes, ataduras y ataques del enemigo fuertes, y tú eres un pastor, tú eres empático y eso te afecta a ti también. Entonces, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo yo soy enfermero, ¿verdad? Y hay veces, trabajando en la sala de emergencia, los enfermeros aprenden, y es un mecanismo de defensa, a no ser tan empáticos con el dolor, con los pacientes y con el dolor ajeno. Porque si te afecta a ti, por ejemplo, en una emergencia, yo tengo que pensar con la cabeza fría. Correcto. Si se me afectó un paciente, dejó de respirar, paró su corazón, tuvo un paro cardíaco, y yo me pongo histérico como se pone un familiar, no voy a funcionar. Eso es mi conocimiento, lo que yo sé hacer, lo que yo soy bueno, eso se fue por la borda en ese momento, porque me pasó, te digo, porque me pasó muchas veces. Yo poquito a poco aprendí a no ser tan empático en ese, y es como un caparazón como crea, a no ser tan empático y a pensar con la cabeza fría y a no permitir que eso me afectara. Claro, eso tampoco es bueno porque hay enfermeros que se queman y se les va la empatía por completo, entonces pues no hay
tampoco un balance, tú sabes. Es cuestión de, todo es tener un balance y aprender a cómo no dejar, ¿verdad?, que estas cosas, como tú dices, cogerse un tiempo, dedicar un tiempo a la familia. En los ministerios pues siempre hay que tener esa mano derecha que tú puedas contar que mira, me estoy unos días, tú estás al frente, tú estás al mando, cualquier cosita, tú sabes. Que debemos crear, ¿verdad?, esos sistemas, las personas que tenemos ministerio. Me llegó algo a la mente, entonces mucha gente, ¿verdad?, que yo sé de la vieja escuela, de los 80, 90 por ahí, siempre se ha escuchado de reprender un espíritu de ansiedad, un espíritu, un demonio es bíblico. Yo pienso que no es un espíritu de tal cosa. Yo pienso que se manifiesta. Ese es mi punto. No estoy diciendo que es así, porque, ¿verdad?, no estoy tan profundo en la espiritualidad y el asunto de este tema espiritualmente hablando, pero sí escuché en unos tiempo atrás que gente reprendía el demonio de ansiedad, el demonio de depresión. Entonces, muchos dicen que es un espíritu. Entonces, vamos a irnos a la lógica humana, porque no somos ángeles, no somos espíritu todavía, vamos a llegar a serlo un día. Pero tenemos un espíritu. Pero yo lo que pienso es que en medio de una ansiedad que yo tengo, se manifiesta un espíritu en mí, que viene a empujar esa ansiedad. Pero no sé si llamarle... Lo que pasa es que, hasta donde yo tengo entendido, bíblicamente no creo que en ningún momento se reprendió un espíritu de ansiedad. No, yo no creo que espíritu de ansiedad como tal, pero sí hay espíritus de enfermedad. De enfermedad, sí, porque el Señor la reprendió. Claro, hay espíritus, yo lo he visto en pacientes que tú le haces 20.000 exámenes y no tienen nada, pero ellos tienen síntomas y ellos dicen que se sienten de una manera y van a buscar una ayuda y siempre viven enfermos. Y entonces, ahí sí hay espíritus de enfermedad. Yo creo que es un tema complejo esa parte porque pues es algo que, ¿verdad?, es una dimensión que yo no conozco bien, ¿verdad? Son dimensiones espirituales que debemos trabajar y pedir al Señor más discernimiento. Vamos a traer un experto con ese tema. Vamos a traer un experto. El espíritu de ansiedad. Pero como tú dices, yo pienso que sí, que en esa materia. Yo pienso que la ansiedad le puede dar pie a un espíritu que se manifiesta en tu vida. Ese es el punto que yo porque el miedo... Es una puerta que tú le estás abriendo. El miedo en sí es falta de fe. Falta de fe. Entonces, cuando hay falta de fe, llenamos ese vacío con otras cosas y le damos espacio, abrimos la puerta a otras cosas que, como te digo, a veces lo hacemos inconscientemente, le abrimos la puerta a ciertas cosas, a cosas que vemos en las redes, a cosas que vemos en el televisor, a cosas que le damos like, a cosas que escuchamos en la radio. Sí, entonces abrimos una puerta. Fíjate la situación de Pedro. Jesucristo caminando sobre las aguas, manda llamar a Pedro. Pedro comienza a caminar mientras tiene su mirada fija en Jesús. Estaba caminando sobre las aguas, pero una vez miró para los lados, miró para abajo, miró el agua, miró la tormenta. ¿Qué sintió? Sintió miedo, tal vez sintió ansiedad y empezó a hundir. Empezó a hundir, como tú dijiste. La ansiedad, el miedo también puede ser falta de fe, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos bien agajados de la roca de nuestro Señor, sabemos que Él tiene el control y entonces esa paz que Jesucristo nos da, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, sabemos que tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Cuando uno conoce bien la Escritura, no se puede agajar de las promesas de Dios. Y no importando cuán difícil sea la situación por la cual estamos atravesando, sabemos que vamos a salir victoriosos porque tenemos al gran Yo Soy peleando por nosotros. Ojo con esto, no estamos diciendo que no es un espíritu, estamos dando nuestro punto de vista. Claro. Si tú entiendes que nosotros
tiene alguna idea o tiene una profundidad bíblica que nos gustaría que nos escriba. Deje su comentario, dele like, digan, corríjanos, mira, ustedes están disparateando ahí, deje su comentario que queremos, ¿verdad? Ver qué es lo que usted opina, qué es lo que usted piensa. Y si quiere venir un día a sentarse con nosotros, está en la silla aquí disponible para conversar. Porque aquí no estamos definiendo, aquí estamos dando un punto de vista en cuanto a la ansiedad, al espíritu, o si no es un espíritu de ansiedad. Porque aquí el tema es la ansiedad. Estamos tratando un tema más medicinal, en el campo de medicina, como ansiedad. Ya en lo espiritual lo estaremos hablando más adelante en otra parte, en la segunda parte de este tema. Vamos a seguir hablando de la parte espiritual, de los ministerios que son atormentados por ansiedad y así sucesivamente. La medicina te ofrece medicamentos, te ofrece terapias, tratamiento, te ofrece, tratamiento. Hay muchos tipos de tratamiento, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay medicamentos que pueden causar adicción. Entonces, por tú ponerle un parchito, como tú hablaste antes, a un problema, lo estás haciendo más grande, porque entonces ahora tienes la ansiedad y tienes también un problema de que creaste dependencia de un medicamento. Sí. Porque lo que pasa, de la manera que yo lo veo, es que tú te puedes tomar el medicamento y, como dijimos anteriormente, no estamos condenando, desacreditando el medicamento, porque tal vez en ciertas situaciones, en ciertos casos, sí es necesario. Sí. Pero la situación con el medicamento, como yo lo veo, es que es una solución temporera, pero no arregla el problema. Exacto. Porque tú te puedes tomar la pastilla y te vas a sentir mejor en lo que te dura el efecto. Pero una vez se te va el efecto, el problema continúa porque no lo trabajaste, porque no lo resolviste, no pudiste trabajar con eso. Al tú identificarlo, entonces puedes trabajar con ello. Pero mientras tú sigas poniéndole, como tú dijiste, el parcho, ¿verdad? Por encima, estás simplemente tratando de ocultarlo. Sí. Pero va a seguir apareciendo. Otra cosa, Carlito y Claudio, tampoco es malo buscar ayuda, pero si usted puede buscar ayuda y consejería, trate de conseguir a alguien cristiano, porque a veces acudimos a personas que no sabemos cuál es su background religioso, por así decirlo. Entonces, estas personas nos pueden desviar por donde no es. Correcto. Y entonces, pues ahí caemos en otro problema. Sí, porque esa parte es muy interesante, porque muchos jóvenes que se sienten ansiosos acuden a otros jóvenes que lo que han buscado es ciertos mecanismos de defensa, por así decir, en diferentes tipos de vicios que no vamos a mencionar por el momento, pero sí es interesante que tú digas eso. Si necesitas ayuda, es bueno que tú conozcas a la persona que está buscando ayuda, porque los médicos te dan una pastilla porque eso es ciencia, ellos lo evalúan científicamente, ¿verdad? Que una pastilla te puede, como decía Carlito, no te sana, pero te alivia por el momento. Pero ya cuando tú te vas a la parte espiritual, te va dando unos mecanismos y aún podríamos llamar en la parte también medicinal, están los psicólogos que pueden tratar ese tema con mucha altura. Hay psicólogos, hay terapeutas, psiquiatras, consejeros. Yo quiero, ¿verdad? Ya estamos culminando con este tema de hoy. Vamos, no con el tema, con este capítulo. Vamos a traer otro episodio, vamos a hacer un poquito más explícito en otros temas. Pero en esta noche, antes de cerrar, yo quiero inyectarte Calmacin 10 miligramos. Calmacin. Déjame anotar. Calmacin. ¿Con receta o sin receta? No, esto es... Over the counter. Over the counter. As needed. No, mira, quiero leerte el Salmo 121. Mira, si usted está ansioso, hermano, abra Salmo. El Salmo hay un exquisito, hay muchos salmos medicinales para el alma. Y mientras estábamos hablando, vino esto a mi mente, ¿verdad?
Y antes de que leas ese, uno bien conocido, el Salmo 23. El 23, ese Jehová es mi pastor. Ese es el 911. Nada me faltará. Ese es el 911 de la ansiedad Eso y de es la así. tristeza y de los momentos que uno esté desolado, el Salmo 23. Pero aquí hay otro 911 que yo le quiero inyectar a alguien en esta noche y yo sé que va a ser de bendición. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, ni el que te guarda a ti tampoco. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Yo quiero orar por ti en esta hora. Amén. Acompáñenme a hacer Amén. oración. Yo sé que el Señor va a romper cadenas, el Señor va a hacer cosas grandes. Si estás teniendo ansiedad, vamos a orar, escríbenos, vamos a conectarnos y, ¿verdad? Queremos orar por ti. Amén. Yo quiero hacer una oración antes de cerrar este podcast, a menos que tú tengas algo más que decir. No, cerramos ahí con el próximo, la segunda parte de este tema de ansiedad, que vamos a trabajar cómo detectar si estamos en ansiedad, cómo detectar la ansiedad. Amén. Y para ver ese próximo video, asegúrate de darle subscribe. Subscribe, dale share, comenta, dale like, apóyanos, ¿verdad? Y vamos a orar en esta hora, amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos permitiste reunirnos en esta tarde, en esta noche, para discutir un tema de mucha relevancia que nos afecta a todos los seres humanos, cristianos, Señor, a todos nos afecta, Señor, aleluya. En esta hora, Señor, yo quiero pedirte, yo quiero inyectar una palabra de fe en toda la comunidad que nos sigue a través de las redes, Padre Santo, aleluya. Yo te pido que tú seas rompiendo cadenas de miedo en esta hora, que tú seas rompiendo todo pensamiento, que tú seas transformando todo pensamiento negativo de miedo, Señor. Yo te pido que tú lo cambies por un pensamiento de fe, por un pensamiento de esperanza, por un pensamiento de fortaleza, un pensamiento que cambie nuestra dirección. Aleluya. Si la ansiedad nos lleva a sur, tu pensamiento, tú nos endereces y nos llevas norte hacia ti, Padre Santo. En esta hora yo reprendo el enemigo, yo reprendo el diablo en el nombre de Jesús y todo ataque y toda artimaña que usa a través de las redes, de la televisión, de las malas noticias, de los constantes ataques que recibimos como personas, Señor, porque no estamos exentos. En esta hora yo declaro libre, aleluya, libre, todo pensamiento, toda persona que esté sufriendo y pasando por ataques de ansiedad, por ataques de pánico, lo declaramos libre en esta hora. Aleluya. No tiene parte ni suerte contigo, con tu pueblo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Y al que el Hijo de Dios libertar, será verdaderamente libre. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.